¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a aclarar todo acerca de los gráficos de posición contratiempo. Primero vamos a realizar un gráfico de posición contratiempo para que sepas cómo se realizan. Segundo, vamos a observar un gráfico de posición contratiempo, ¿sí? Cualquier gráfico, y vamos a responder muchas preguntas, ¿sí? ¿Para qué? Para que comprendas, ¿sí? Y para que lo sepas leer. Y tercero, te voy a dejar un ejercicio de práctica, como siempre, para que tú practiques todo lo aprendido. ¿Listos? Pero bueno, de una vez empezamos. Primero que todo, vamos a realizar un gráfico de posición contratiempo para que sepas cómo se hace, ¿no? Aquí, en este caso, el ejercicio dice que un cuerpo se mueve en una carretera rectilínea ocupando las siguientes posiciones en los tiempos dados, ¿sí? Aquí tenemos los tiempos, ¿sí? ¿Por qué sabemos que son los tiempos? Porque está la letra T. Miren que aquí dice T y entre paréntesis dice S. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo está dado en segundos. Acordémonos que la S quiere decir segundos. Aquí el espacio, que acordémonos que el espacio se designa con la letra X, ¿sí? Y entre paréntesis está la letra M. ¿Qué quiere decir? Que el espacio está dado en metros. O sea, este 5 quiere decir 5 metros, este 6 quiere decir 6 metros, este 1 quiere decir un segundo, este 4 quiere decir 4 segundos, ¿no? Entonces vamos a hacer el gráfico. Siempre en los gráficos de posición contratiempo, el tiempo es la variable independiente que no depende de nada y el espacio pues depende del tiempo, ¿sí? Obviamente pues el tiempo no depende de nada, ¿sí? Y el espacio depende de qué tiempo ha transcurrido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un plano cartesiano en el que pues obviamente vamos a hacer una línea horizontal, que la línea horizontal generalmente va a ser para el tiempo. ¿Listos? ¿Por qué para el tiempo? Pues porque acordémonos que la horizontal generalmente es la variable independiente. ¿Listos? Entonces, esta línea horizontal voy a escribir que es para designar el tiempo y que ese tiempo está dado en segundos, como dice aquí. Ahora, una línea vertical. Bueno, el tiempo pues se inicia en 0, ¿no? Generalmente en el tiempo no tomamos valores negativos, aunque de pronto si en algún ejercicio hay negativos, pues haces negativos, ¿no? La mayoría son solamente con positivos, iniciando desde el 0. Bueno, la línea vertical, ¿para qué se hace? Pues para la otra unidad, ¿no? Para el espacio. Entonces voy a iniciar por acá y voy a terminar mi línea por acá. Y esta línea es la que me va a representar el espacio, que en este caso el espacio está dado en metros. ¿Listos? Esto, cada parejita de estas va a ser un punto que voy a dibujar aquí en el plano cartesiano. Pues primero que todo vamos a realizar los numeritos en los ejes, ¿no? Para eso pues hago estas líneas, ¿sí? Miren que aquí en el tiempo no hice línea hacia allá porque como aquí observé que el tiempo empieza en 0, 1, 2, 3, 4, entonces pues aquí en el tiempo sería aquí el puntico del 0 segundos, 1 segundo, 2 y así sucesivamente. Ya sabemos que este 7 quiere decir 7 segundos, ¿no? Siempre, obviamente, en orden estos números. No podemos hacer el 1 y luego el 2 y luego el 5. Tienen que ser en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, miren que aquí a propósito, yo hice estas líneas, cada numerito, cada 2 cuadritos. No importa, desde que en este eje todos sean cada 2 cuadritos, está bien. Y aquí hice una linecita cada cuadrito. No importa, siempre y cuando en todo el eje todos los números estén a un cuadrito, no hay problema. Entonces, aquí pues estaría el 0, metros. Aquí sería 1 metro, 2 metros, 3 metros y así sucesivamente. Hacia abajo pues serían los negativos, menos 1 metro, menos 2 y así los demás. ¿Listos? Ya tenemos nuestro plano. Ahora vamos a empezar a ubicar estos puntos. Entonces, primer punto, 0,0. En el tiempo 0 y en el espacio 0. O sea, primer puntico ahí. Segundo punto, el 1,2. En el tiempo 1 segundo y en el espacio 2. ¿Sí? Ahorita vamos a unir esto con líneas. Tercer puntico, 2,5. 2 en el espacio y 5. Perdón, 2 en el tiempo, 5 en el espacio. 3,5, 3 en el tiempo, 5 en el espacio, 3,5, ¿sí? 3,5, 4,6, 4,6, 5,3, 5,3 y 6, menos 1, 6, menos 1, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Unir con líneas
estos puntos. Entonces, primera línea, vamos a unir el primer puntico que hicimos, que no se nos olvide, no se alcanza a ver, pero no se nos olvide, con el segundo, ¿sí? Siempre obviamente unimos los puntos desde la izquierda hasta la derecha. Ahora el segundo puntico que va a unir desde aquí hasta esta parte y así con todos los demás. Unimos estos dos puntos, luego unimos este con el siguiente, luego este con el siguiente y por último este con el último. Y listos. Ya tenemos realizado nuestro gráfico de posición contratiempo. Y ya está hecho. ¿Para qué hicimos el gráfico? Miren por qué. Es para comprender lo siguiente. Bueno, el tiempo pues va corriendo hacia adelante. El tiempo no se devuelve, no hay problema. Pero miren que aquí, cuando nos estaban hablando de 0 a 2, ¿qué quiere decir? Que se movió desde el metro 0 hasta el metro 2. O sea, avanzó 2 metros, ¿sí? Y eso se puede ver acá. La primera línea empezó aquí en el 0 y terminó aquí en el número 2. Más bien con rojo, terminó aquí en el número 2, ¿sí? Se movió desde el 0 hasta el 2, ¿sí? O sea, ¿cuánto se movió? Se movió 2 metros. ¿En cuánto tiempo? Se movió desde el 0 hasta el 1, o sea, se movió en un segundo, se movió 2 metros. Digámoslo así, que se fue hacia adelante 2 metros. Si nosotros observamos ahora la segunda sección, porque miren que esto quedó dividido en secciones. Voy a trazar estas líneas verticales dividiendo todas las secciones que hay. Una sección porque es la primera línea, otra sección aquí en la siguiente línea, tercera sección en la siguiente línea y así sucesivamente. En este caso todas las secciones van cada segundo porque aquí estaban todos los segundos, pero puede que aquí no haya algún segundo. Ahorita vamos a ver otro ejercicio. Bueno, entonces, primera sección, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Cuánto se demoró en la primera sección? Un segundo. ¿Por qué? Porque estaba en el 0 y se demoró hasta el segundo 1. Un segundo. En este segundo movimiento que es esta línea, otro segundo, en esta otro segundo y así con todas. Bueno, ahora, miren que aquí en la segunda sección se movió desde el metro 2 hasta el 5, o sea, se movió en esta segunda sección. Se movió desde el 2 hasta el 5. O sea, ¿cuánto se movió? Se movió 3 metros hacia adelante, ¿sí? Porque siguió avanzando desde el 2 hasta el 5, siguió avanzando. Tercera sección, miren que estaba en el metro 5, aquí, y al final siguió en el metro 5. O sea, ¿qué pasa en esta tercera sección? Que no se movió, o sea, estaba en el metro 5 y ahí se quedó durante un segundo. No se movió. Eso quiere decir cuando las líneas son horizontales. Cuarta sección, estaba aquí, inició en el metro 5 y terminó en el metro 6. O sea, ¿cuánto se movió? Se movió 1 metro. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. ¿Por qué? Porque estaba en el metro 5 y se fue hacia adelante al 6. Pero ¿qué sucede ahora en esta siguiente sección? Nuevamente, ¿inició en dónde? Inició en el 6 y terminó en el 3. Inició en el 6 y terminó en el 3. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado. En este caso eso quiere decir que se devolvió 3 metros. Desde el 6 se devolvió hasta el 3 y por último aquí inicia acá y termina aquí. Siempre inicia a la izquierda, termina a la derecha, ¿no? Inicia aquí, termina aquí, inicia aquí, termina aquí, inicia aquí, termina aquí. En esta sección, nuevamente, miren que se devolvió, ¿cuánto? Desde el 3 hasta el menos 1 se devolvió 1, 2, 3 y 4 metros. ¿Listos? Eso es lo que quieren decir los gráficos de posición contratiempo. Generalmente cuando la línea va subiendo uno dice avanzó, cuando la línea va bajando uno dice se devolvió. Pero bueno, ya vamos a ver otro gráfico para que de pronto salgas de dudas. La idea es pues empezar a resolver preguntas. Bueno, aquí tienes un gráfico de posición contratiempo. En este caso el espacio está dado en metros nuevamente. El tiempo está dado en segundos nuevamente, ¿sí? Tenemos unos movimientos que hizo un coche. Miren lo siguiente. Algo que se observa aquí, primero, sin necesidad de observar las preguntas. Ya vamos a responder todas estas preguntas. Sin necesidad de responder preguntas, miremos cuántas secciones hay. Voy a hacer lineecitas para marcar las secciones. Miren, la primera línea es esta, o sea, inició aquí y terminó aquí. Entonces, de una vez vamos a hacer una sección ahí, ¿sí? O un intervalo. Este sería el primer intervalo, que es una línea. La segunda línea inició aquí y terminó aquí, entonces es otro intervalo.
Miren que en este caso fue un intervalo de 3 segundos, otro intervalo de 3 segundos. No siempre son de 1 segundo. Miremos el otro intervalo, inició aquí y terminó acá, entonces voy a hacerle la linecita ahí como para marcar ese intervalo. Que en este caso miren que ese intervalo, no, el primero duró 3 segundos, el otro duró 3 segundos, pero el siguiente duró 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. No hay problema, es otro intervalo. Seguimos mirando, aquí hay otra línea porque miren que esta tiene una inclinación diferente. Aquí hay otro intervalo. Y por último, este último movimiento que es la última línea, entonces aquí. Listos. Ya hice todas mis secciones o todos mis desplazamientos o todos mis intervalos. Sí, tenemos un intervalo, 2, 3, 4 y 5. El primer intervalo fue de 3 segundos. Este movimiento duró 3 segundos. Este otro movimiento, porque aquí no hay movimiento, acuérdense, duró 3 segundos. Este otro movimiento duró 5 segundos, el otro 3 y el otro 3. Bueno, vamos a hablar o vamos a responder todas estas preguntas. Para responder estas preguntas quiero aclararte lo siguiente. Vamos a ver la diferencia y a recordar, porque esto sería lo difícil de este tema. Miren que aquí estamos hablando de desplazamiento, y aquí estamos hablando de espacio total recorrido. Desplazamiento y espacio total recorrido son dos cosas parecidas, pero tienen una diferencia grande. Y aquí estamos hablando de velocidad, y aquí estamos hablando de rapidez. Vamos a ver cómo se observa eso, ¿no? Quiero explicarles cómo hago yo para acordarme cuál es la diferencia entre desplazamiento y espacio y para acordarme de la diferencia entre velocidad y rapidez. Acordémonos que hay unas de estas cantidades que son escalares y otras que son vectoriales. En este caso de los gráficos de posición contratiempo, como nos estamos moviendo es hacia adelante y hacia atrás, o sea, avanzando y devolviéndonos, entonces lo único que debemos saber es que cuando son escalares, como en los escalares no miramos hacia dónde, o sea, simplemente aquí podríamos decir que se recorrieron, supongamos que se recorrieron, bueno, les voy a decir de una vez, desde el 0 hasta el 8 recorrió 8 metros. No necesito saber para dónde, simplemente recorrió 8 metros. Todos los valores se van a tomar positivos. Aquí en este otro intervalo, desde el 8 hasta el menos 4 recorrió 12 metros. No importa hacia dónde. Entonces, cuando hablamos de escalares, todos se toman positivos. No vamos a mirar para dónde. Simplemente que recorrió 3 metros, que recorrió 5 metros, que recorrió 8 metros. Pero cuando hablamos de vectores, ahí sí tenemos que decir hacia dónde. Entonces, en este caso, ahí sí hay positivos y hay negativos. Generalmente se ponen positivos cuando decimos que se movió hacia adelante. Se ponen negativos cuando decimos que se movió hacia atrás. Pero, ¿cuáles son los escalares y cuáles son los vectoriales? Escalares son, primero, la rapidez y segundo, el espacio recorrido. Que muchas veces nos van a decir espacio total, ¿sí? El espacio que recorrió. Y vectoriales, ¿cuáles son? La rapidez y acordemos que el vector sería la velocidad y el vector sería desplazamiento. Acordémonos que la velocidad es el desplazamiento dividido entre el tiempo, la rapidez es el espacio dividido entre el tiempo, ¿sí? Espacio y desplazamiento son diferentes. Espacio recorrido es cuánto recorrí en todos los movimientos. Desplazamiento es cuánto me desplacé desde que empecé hasta que terminé. Voy a darles un ejemplo y espero que pues el dibujo no sea tan feito. Supongamos que yo estaba parado acá. Bueno, iba a decir, espero que el dibujo no esté tan feito, pero ya sé que va a estar feo. Supongamos que me moví 3 metros hacia adelante, o bueno, hasta aquí, 4 metros hacia adelante. Estoy acá. Luego me moví otros 5 metros hacia adelante. 2, 3, 4 y 5 metros. Otros 5 metros hacia adelante. Ahora estoy acá. Luego me moví otros 2 metros hacia adelante. 2 metros y ahora estoy acá. Y por último, que ya lo voy a poner con azul, me devolví, supongamos, 8 metros. O sea, desde aquí me devolví 2 y 5, 7 y 1, 8. Hasta aquí, supongamos. Me devolví todo esto, me devolví 8 metros, ¿sí? Si yo hice estos movimientos, 1, 2, 3 y 4, al final ¿en dónde estaba? Estaba acá.
Bueno, esas líneas me quedaron feas, pero bueno. Entonces, hice esos movimientos. Acordémonos que cuando hablamos de escalares, esos movimientos simplemente se toman positivos. O sea, aquí sería 4 metros, más 5 metros, más 2 metros, más 8 metros. ¿Por qué? Porque todos se toman positivos, no importa si son para adelante o para atrás, todos son espacio recorrido. O sea, recorrí 4 metros, otros recorrí 5 metros, recorrí otros 2 metros y recorrí otros 8 metros. En total, ¿cuánto recorrí? ¿Cuánto espacio recorrí? Recorrí 4 y 5 y 2, esos son 9, 11 y más 8 serían 19 metros. ¿Por qué da 19 metros? Porque en los escalares no se suman ni se restan, todos se hacen positivos. Pero si me preguntan cuál fue el desplazamiento, tendríamos que mirar simplemente en dónde empecé, en dónde terminé y mirar cuánto me desplacé. En este caso me desplacé, bueno, ya les digo. ¿Cómo haríamos para el desplazamiento? Ahí sí miramos que hay unos positivos y que hay otros negativos. Entonces, aquí, desplazamiento. Primero, me desplacé 4 metros hacia adelante. Como es 4 metros, se toma positivo. Me desplacé luego 5 metros hacia adelante, o sea, más 5 metros. Aquí no le escribí el signo, pero pues acordémonos que por ser el primero, si es positivo no hay necesidad, ¿sí? Luego me desplacé otros 2 metros hacia adelante. Y por último me devolví 8 metros. Esa es la diferencia con los vectoriales. Me devolví 8 metros. Esto es, aquí estamos hallando es el desplazamiento. ¿Cuánto me desplacé? 4 más 5 más 2, eso es 11, menos 8, me desplacé 3 metros. Y miren que en este caso el resultado fue positivo. ¿Qué quiere decir? Me desplacé 3 metros hacia adelante. Esa es la diferencia entre escalares y vectoriales. Acordémonos, espacio recorrido es todo. ¿Cuánto recorrí? ¿Cuánto recorrí? ¿Cuánto recorrí? Todos positivos. Desplazamiento es solamente en dónde empecé, en dónde terminé y eso fue lo que me dio. Miren, 3 metros hacia adelante. En el desplazamiento debemos tener en cuenta los signos. Bueno, lo mismo cuando nos hablan de velocidad, tenemos en cuenta los signos. Cuando me hablen de rapidez, todo va a ser positivo. Esa es la forma mediante la cual yo me acuerdo qué es rapidez, qué es velocidad, qué es desplazamiento y qué es espacio total recorrido. Ahora sí vamos a responder estas preguntas observando el gráfico. Primero, desplazamiento en cada intervalo. Cuando me dicen desplazamiento en cada intervalo, acordémonos que el desplazamiento es un vector. O sea, nos están preguntando cuánto se desplazó y hacia dónde. O sea, positivo o negativo. Como me están diciendo aquí que desplazamiento en cada intervalo, acordémonos que el desplazamiento se designa con la letra X. Desplazamiento se designa con la letra X. Como es un vector, mejor le hacemos su vector para acordarnos que vamos a tener en cuenta los signos. Velocidad, la letra V con un vector, que quiere decir hay que decir hacia dónde. Velocidad, nuevamente con un vector. Espacio es la misma X, solo que sin el vector. ¿Por qué? Porque el espacio es escalar, no hay que mirar para dónde. Y rapidez es la misma V, pero sin el vector. ¿Sí? Si tú te acuerdas de esto, te va a quedar facilísimo todo. Entonces, ahora sí empezamos. Yo no sé cuánto vaya a durar este video, pero lo importante es que te quede claro qué es todo eso y no te lo aprendas de memoria, sino que te quede claro simplemente. Bueno, desplazamiento en cada intervalo. Cuando nos están diciendo que en cada intervalo, pues simplemente me están diciendo desplazamiento aquí, ahora desplazamiento aquí, ahora desplazamiento aquí, ahora desplazamiento aquí y ahora desplazamiento en cada uno aparte. ¿Listos? Empezamos con los desplazamientos. Entonces pasamos aquí a una página en blanco. Primer desplazamiento, generalmente se escribe así, primer desplazamiento. Voy a escribirlo así, de esta forma. Primer desplazamiento. Entonces, para observar los desplazamientos, tenemos que, pues, lo podemos resolver por lógica, ¿no? Pero siempre los desplazamientos se hacen el espacio en el que estaba al final más el espacio en el que estaba al comienzo. Voy a escribirlo así. Espacio final menos el espacio que estaba al comienzo. Estas son fórmulas, pero son sencillas de recordar si tú sabes el concepto. Entonces, vamos a mirar el desplazamiento en el primer intervalo. Entonces, inició acá y terminó acá.
O sea, tenemos que mirar el espacio. ¿En dónde terminó? En 8. ¿Y en dónde empezó? En 0. Estamos mirando el desplazamiento, o sea, estamos mirando solamente el eje X. Entonces, ¿en dónde terminó? En el metro número 8, o sea, 8 metros. Menos, ¿en dónde había iniciado? En el metro 0, o sea, 0 metros, y esto nos da, bueno, esos son metros, y esto nos da 8 menos 0, esos son 8 metros. Miren que en este caso me da positivo. Bueno, voy a ponerle ahí el positivo. ¿Qué quiere decir? Se desplazó 8 metros hacia adelante. Vuelvo a decirte que no te aprendas fórmulas porque pues aquí viéndolo ya debemos saber que pues se desplazó 8 metros. Miren que como les decía, cuando la línea va subiendo es que avanzó. ¿Avanzó cuánto? Avanzó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, 8 positivo. El desplazamiento en el segundo intervalo. Este intervalo que es desde 3 hasta 6. Más bien aquí más arriba, desplazamiento número 2. Ya no voy a escribir esto y devolvámonos al gráfico. Aquí en el segundo intervalo inició acá y terminó acá. Vamos a mirar solamente desplazamiento, o sea acá. ¿En dónde estaba al final? En 8 metros. ¿En dónde estaba al comienzo? En 8 metros. ¿Qué quiere decir? Que no se movió. Y como les decía anteriormente, cuando la línea es horizontal, quiere decir que no hay movimiento, ¿no? Entonces, aquí sería la operación 8 metros menos 8 metros y eso nos da 0 metros. ¿Qué quiere decir? Que no se movió. Ya te voy a dejar, yo creo que los demás, bueno, voy a hacer el siguiente y te dejo los demás como una práctica. Tercer movimiento o tercer desplazamiento. Aquí en el tercer intervalo. ¿En dónde inició? Inició en 8. ¿En dónde terminó? Terminó en menos 4. Cuidado con esto. Tercer desplazamiento o tercer intervalo. Siempre lo primero que escribimos es en dónde terminó. Terminó en menos 4. Escribo con azul. Terminó en menos 4. O sea, primero escribimos el menos 4 que voy a volver a mostrarte aquí. Primero, en este movimiento, primero escribimos aquí el número menos 4 y a eso le restamos este, o sea, le vamos a restar el número 8. Le restamos 8 metros. Cuidado con esto. Menos 4 menos 8, eso es menos 12 metros. ¿Qué quiere decir este menos 12? Que la idea es que comprendas qué quiere decir ese negativo. Quiere decir se devolvió 12 metros. Y si observamos aquí en el dibujo, pues efectivo, miren, se devolvió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 metros. Se devolvió 12 metros. ¿Sí? Miren lo sencillo que es ya sin necesidad de fórmulas, ya podríamos saber esto. Te invito a que tú practiques, halles el desplazamiento en el cuarto intervalo y en el quinto. Ya de una vez te voy a decir la respuesta. Bueno, si quieres pausas el video. En este intervalo se desplazó. Miren que subió 1, 2 y 3, o sea, 3 metros positivo. Aquí, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, 5 metros positivo. Eso fue el desplazamiento en cada intervalo. ¿Listos? Yo voy a ponerlos acá. Se desplazó 1, 2, 3 y 5. Entonces, desplazamiento 4 y desplazamiento 5. Ya sé que me vas a decir, profesor, pero demuéstreme que sí de verdad fueron 3 y de verdad fueron 4. Te lo voy a demostrar con números, ¿no? Para que veamos. Si queremos hacer este desplazamiento, primero miramos en dónde terminó, en este, y luego dónde empezó. Primero, primer número, ¿en dónde terminó? Terminó en el número menos 1. Entonces aquí primero escribo menos 1 metro. Vamos a restarle en dónde empezó. Y si miramos aquí en este intervalo en dónde empezó, empezó en menos 4. Cuidado, le vamos a restar menos 4, ¿sí? Que ese es un pequeño cambio en este caso. Le restamos menos 4. Voy a tener que escribir el menos 4. Como ya había un negativo, pues escribo entre paréntesis el menos 4. ¿Sí? Miren que siempre es donde terminó, le restamos el que empezó. Lo que pasa es que como antes eran positivos, pues 8 menos más 8. ¿Sí? El más no se escribe. Menos 4 menos 8. Y en este caso, menos 1 menos menos 4. Que bueno, aquí tendría que hacer la operación. Menos 1 metro. Menos por menos es más 4 metros. Y eso nos da 3 positivo. ¿Sí? Que miren que vuelvo a decirte, la idea es que tú veas que simplemente este movimiento, como era hacia arriba, quiere decir que se fue hacia adelante. ¿Sí? O sea, como la línea va hacia arriba, quiere decir avanzó.
Cuando la línea va hacia abajo quiere decir se devolvió. O sea que en el desplazamiento hay positivos y negativos, entonces este movimiento positivo, positivo, negativo, positivo y positivo. Y así nos tiene que dar siempre, ¿no? Por último, este otro. ¿En dónde terminó? En 4. Entonces aquí 4 menos. ¿En dónde empezó? Empezó aquí en menos 1. Entonces menos 1. También hacemos la operación 4 metros. Menos por menos es más. Bueno, aquí se me olvidó ponerle metros. Más 1 metro. Y eso nos da 4 más 1. 5 metros, ¿no? Entonces queda corroborado con fórmula y pues observando el gráfico, ¿no? La idea es que no tengas que hacer esto, ¿sí? Miren que incluso esto es lo difícil, lo fácil es entender el ejercicio, ¿sí? Lo fácil es entender por qué este era negativo, por qué este era positivo y este positivo. Voy a encerrar los resultados. 8 metros, avanzó, no se movió, se devolvió 12 metros, avanzó 3 metros y avanzó 5 metros. ¿Esto por qué lo hago? Para la segunda pregunta, que ¿cuál es? La segunda pregunta es el desplazamiento total. Cuando nos dicen desplazamiento total, nos están diciendo es miren todos los desplazamientos y hagan la operación. Entonces, desplazamiento total. Voy a escribir por aquí desplazamiento total. Simplemente cuando no le escribimos número, ya reconocemos que es desplazamiento total. Para el desplazamiento total, primero quiero explicarte aquí en el dibujo. Para el desplazamiento total, ¿qué es lo que miramos? ¿En dónde empezó todo el movimiento? Que bueno, más bien borro todos esos rayones. ¿En dónde empezó todo el movimiento? Y en dónde terminó todo el movimiento. O sea, vamos a comparar esto y esto, ¿sí? Si nosotros observamos desde aquí hasta aquí, ¿en dónde terminó? En el número 4. ¿En dónde empezó? En el número 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó 4 hacia adelante, ¿sí? Estaba en 0 y al final terminó en el número 4, avanzó 4 metros, ¿sí? Como en el ejemplo que les hice por aquí abajito. Bueno, entonces, ¿pero de dónde sale ese 4 metros? Pues haciendo todas estas operaciones, porque obviamente si se movió hacia adelante y le restamos lo que se movió hacia atrás, pues entonces ahí nos va a dar el resultado. Entonces, aquí sería 8 metros más 0 metros, bueno, voy a escribirlos todos, menos 12 metros, porque el desplazamiento es vectorial, más 3 metros y más 5 metros. ¿Cuánto nos da? 8 más 0 es 8, menos 12 es menos 4, más 3 es menos 1 y más 5 es 4 metros positivo, ¿sí? Incluso le pongo el positivo, no es obligatorio, pero pues ya sabemos, el desplazamiento total fue que avanzó 4 metros, ¿sí? Esta es la forma de leerlo, ¿no? Avanzó 4 metros. Si hubiera sido negativo, se devolvió tantos metros. Bueno, resumen hasta el momento. El desplazamiento es vectorial. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Positivo o negativo? Bueno, rápidamente avanzó 8 metros, no avanzó nada, se quedó quieto. Se devolvió 12 metros, avanzó 3 metros y avanzó 5 metros. Si hacemos todo eso, nos damos cuenta que avanzó desde el comienzo hasta el final 4 metros. Ya respondimos las dos primeras preguntas, desplazamiento. Siguiente pregunta, velocidad. ¿Qué en la velocidad, como es vectorial, pues ya debemos tener en cuenta que trabajamos es con el desplazamiento? Entonces, velocidad media en cada intervalo. Entonces, para eso, pues ya como hicimos los desplazamientos, vamos a ver las velocidades. Aquí de pronto yo debía haber escrito el vector, ¿no? Vector, en todas haberle escrito vector porque era desplazamiento. Para la velocidad, acordémonos que como la velocidad es vectorial, escribimos el vector, es desplazamiento dividido entre el tiempo, ¿sí? O sea, simplemente lo que debemos recordar es, aquí, como esto es vectorial, pues esto es vectorial. El tiempo, como no se devuelve, pues no vamos a decir para dónde, ¿no? El tiempo simplemente es tiempo, ¿listos? Entonces, para la velocidad, tenemos que ver estos resultados. ¿Por qué? Porque estos resultados son el desplazamiento del primer intervalo, del segundo, del tercero, y pues tenemos que ver el tiempo. Entonces, aquí rápidamente, velocidad en el intervalo 1. Entonces, ¿qué tenemos que observar? En el intervalo 1, pues tendríamos que ver cuánto se desplazó y cuánto tiempo se demoró.
El desplazamiento ya sabemos que en este caso fueron 8 hacia adelante, o sea, 8 positivo. Pero ¿cuánto tiempo se demoró en este intervalo? Bueno, aquí se me borró el número 1, o más bien ya lo borré ahorita cuando borré todo, no me di cuenta. Pero ¿cuánto tiempo se demoró este intervalo? Se demoró 3 segundos. Entonces, ¿qué escribo aquí? En la velocidad sería el desplazamiento del primer intervalo, que fue este, 8 metros, dividido entre 3 segundos. ¿Sí? Si hacemos esa división, 8 dividido en 3, eso es 8 por 3 por 2 da 6, 2,6 periódico metros por segundo. Esperen para no dañar el video. Efectivamente, 2,6 metros. Como es vectorial, tengo que escribirle signo. Aquí era positivo y positivo, da positivo, pues no hay problema, ¿no? Ese es positivo. Esta es la velocidad. Debemos tener en cuenta el desplazamiento. Como en este caso esto es 0, voy a hacerla más rápido, ¿no? Velocidad número 2. Entonces, la velocidad de este segundo intervalo es cuánto se desplazó y cuánto tiempo duró. ¿Cuánto se desplazó? No se desplazó nada, o sea, 0, que ya lo vimos que era 0. ¿Cuánto duró? 3 segundos. O sea, aquí en la velocidad 2, 0 metros y duró 3 segundos. 0 dividido en 3, eso es 0 metros por segundo. Esa es la velocidad en el segundo intervalo. Tercer intervalo, este. Entonces, aquí en este intervalo, observamos que se devolvió 12 metros y aquí fueron 5 segundos. Entonces, menos 12 metros y duró 5 segundos. Que bueno, ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Menos 12 metros, simplemente tendríamos que agregarle los segundos, 5 segundos. Menos 12 metros. Entonces, velocidad velocidad del intervalo 3 es igual. Desplazamiento, menos 12 metros. ¿Cuánto se demoró? 5 segundos. O sea que ya aquí nos va a dar un negativo. O sea, velocidad es negativa por ser vectorial. Esto quiere decir la velocidad era devolviéndose, ¿sí? 12 dividido en 5, eso es 2,4 metros por segundo. Nuevamente, para no dañar el video, que tal yo me haya equivocado, 12 dividido en 5, efectivamente 2,4. Y pues ya te invito a que tú hagas los otros dos por práctica, como una práctica. Entonces, siguientes dos duraron 3 segundos y pues la respuesta ya te la voy a mostrar. Bueno, aquí están las dos. Primera eran 3 metros porque avanzó 3 metros en 3 segundos. 3 dividido en 3 da 1 metro por segundo. La segunda avanzó 5 metros. ¿En cuánto? En 3 segundos. 5 dividido en 3 da 1,6 metros por segundo. Ya respondimos la tercera pregunta, que era la velocidad media en cada intervalo. Entonces, resumen, para la velocidad media pues se necesitan los desplazamientos promedio. Siguiente, para la velocidad media en todo el intervalo. Entonces, en todo el intervalo simplemente necesitamos es el desplazamiento en todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Pasamos acá, para eso necesitamos es este valor, ¿sí? Ya para eso necesitaríamos, pues, la velocidad total sería el desplazamiento total dividido entre el tiempo total. Entonces, aquí sería 4 metros, entonces velocidad total, ya simplemente sin el numerito, es igual al desplazamiento total dividido entre el tiempo. El desplazamiento total, ¿cuánto fue? 4 metros hacia adelante sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró en todo, no? Entonces, el 4, ¿de dónde lo saqué? De acá, ¿no? De 4, ¿sí? 4. Pero ¿cuánto tiempo duró desde aquí hasta aquí? 3 y 3, 6 y 5, 11 y 6, 17, ¿no? O sea, en todo esto duró 17 segundos. Entonces, eso es lo que escribimos aquí en el denominador, 17 segundos. Esa operación sí, la verdad, no la sé hacer. Entonces, 4 dividido en 17, eso es igual a 0,2352. A 0,23. ¿23 qué? Metros por segundo. Bueno, en mi país para los decimales se utiliza la coma. Si en tu país se utiliza punto, pues simplemente usas el punto. ¿Listos? Ya respondimos las 3 primeras preguntas, que eran las más difíciles. Vamos a pasar ahora a las 2 últimas, que las voy a resolver aquí abajito. ¿Listos? Ya respondimos 4 preguntas. Espacio total recorrido. Para el espacio es mucho más fácil. ¿Por qué?
Porque en el espacio no vamos a mirar signos. O sea, aquí fueron 8 metros, aquí no fue nada, aquí fueron 12 metros, no importa si es hacia adelante o hacia atrás, todos los valores en el espacio es positivo, ¿sí? Entonces, simplemente sumamos todo el espacio. 8 más metros, 8 más metros, 8 metros más 0 metros, más 12 metros, más 3 metros, más 5 metros. Cierto que les dije que lo iba a hacer aquí abajo, ¿no? Entonces, espacio total recorrido, entonces en el espacio, acordémonos que el espacio es también la letra X, ¿sí? Pero sin vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo va positivo. Entonces, el espacio, creo que ya me acuerdo, ¿no? Primero fueron 8 metros, más todos positivos, el segundo fueron 0 metros, más todos positivos, el tercero fue 12 metros, el cuarto fueron 3 metros y el último fueron 5 metros, ¿sí? 8, 0, 12, 3 y 5. Esperen, miro porque qué tal no, ¿no? 8 metros, 0, 12 metros, 3 y 5. 8, 0, 12, 3 y 5. 8, 0, 12, 3 y 5. Entonces el espacio total recorrido fue 8, 20, 28 metros. Listos, ese es más fácil. Y última pregunta, rapidez media en todo el intervalo. Entonces en la rapidez, como no es vectorial, simplemente es el espacio dividido entre el tiempo. Listos. Espacio, 28 metros. Dividido en el tiempo, todo el tiempo, ¿cuánto era? Eran 17 segundos. Otra vez esa operación no me la sé. Entonces 28 dividido en 7, perdón, en 17. Y eso es 1,64. ¿64 qué? Metros por segundo. Y ya con esto termino mi explicación. Espero que te haya quedado claro las diferencias. Sin embargo, pues aquí te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques. Aquí está el ejercicio. Y tú vas a responder las mismas preguntas que yo respondí. Desplazamiento en cada intervalo, desplazamiento total, velocidad media en cada intervalo, velocidad media total, espacio total recorrido y rapidez media en todo el intervalo. Entonces aquí te dejo el ejercicio, pues no alcanza a salir todo, entonces pues ahí te dejo para que copies un momentico y aquí está. Y la respuesta, ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta te la voy a mostrar en 3, 2, 1. Lo primero que a mí me gusta hacer es mostrar los intervalos, ¿no? Entonces cada lineecita la voy separando, primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí, simplemente las líneas que habían ahí. Bueno, primera pregunta, desplazamiento en cada intervalo. Entonces aquí la voy a decir rápidamente. Desplazamiento, acordémonos que es vectorial, entonces hay que decir hacia dónde. Aquí, 4. 4 positivo, 0, aquí serían 5 positivo, aquí serían menos 7 y aquí serían menos 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Sin embargo, pues aquí yo ya lo hice, ¿sí? Para que revises el desplazamiento, están todos 4, 0, 5, menos 7 y menos 5, acuérdense bien qué se hace cuando hay algún negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí era menos 3 el final, entonces pues escribe ese menos 3. ¿Listos? Esas son las respuestas. Desplazamientos, todos son vectores. Bueno, segunda pregunta, de una vez, desplazamiento total. Entonces aquí en este caso lo que hacemos es sumar todos esos valores, 4 más 0 más 5 menos 7 menos 5 y eso nos da menos 3. ¿Cómo lo revisamos? El desplazamiento total simplemente miramos desde el final hasta el comienzo, ¿cuánto se desplazó? Miren que estaba aquí y se desplazó hacia menos 3, ¿sí? O sea, el desplazamiento total se devolvió 3 metros. Ese fue el desplazamiento que era también vectorial. Seguimos ahora con la velocidad media en cada intervalo. Entonces, en la velocidad media simplemente tenemos en cuenta esos desplazamientos positivos o negativos con el tiempo, ¿no? En el primer intervalo, miren que era de... Más bien paso aquí a la primera imagen en donde les había hecho las líneas. El primer intervalo es de 2 segundos, el segundo es de 3 segundos, el tercero es de 4 segundos, 3 segundos y el último es de 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. Entonces,
Aquí lo observamos, ¿sí? 4 metros en 2 segundos, 0 metros en 3 segundos, 5 metros en 4 segundos, 7 metros en 3 segundos y 5 metros en 5 segundos. Obviamente estas velocidades dan negativas y estas otras dan positivas. Seguimos con la otra pregunta. La otra pregunta era la velocidad media en todo el intervalo. Entonces para eso se necesita el desplazamiento total y el tiempo total. Desplazamiento total era -3, tiempo total 17 segundos otra vez. Y eso nos da 0,17 metros por segundo. Quinta pregunta, espacio total recorrido. Ahí todos los valores se toman positivos porque el espacio es escalar. 4 más 0 más 5 más 7 más 5. Y eso nos da 21 metros. Y por último, la más fácil, que era la de la rapidez. Como ya teníamos este 21 metros, dividimos entre el tiempo y eso nos da 1,23 metros por segundo. Este video duró harto, pero bueno, espero que si llegaste hasta esta parte, eso yo creo que fue que te gustó mi forma de explicar. Espero que te haya quedado claro eso, que a veces a uno no le parece tan fácil. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo de todo lo de movimiento rectilíneo uniforme para que profundices más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más, bye bye.